Bueno, quizás se den cuenta que en algunos momentos estoy hablando como gangosa, pero es que no soy yo. Mi micrófono se me humedeció y creo que ya no sirve, dio lo que tenía que dar. Así que disfruten mucho este video porque será el último con este micrófono. Tendré que comprarme otro, ya lo haré con calma, no pasa nada. Y pues nada, disfruten del video. Yo me entretuve muchísimo grabándolo y también buscando la información para que ustedes estuvieran muy felices con esta entrega. Toda la información la dejo en el primer comentario por si alguno de ustedes quiere checarla, viene por parte de Lina. ¿Sí? 1, 2, 3. Sí, estás viendo bien, no talles tus ojos, no desenfoques. Si estás viendo bien, no talles tus ojos, no enfoques tu cámara. Soy yo nuevamente, he regresado a YouTube a contarles historias de misterio, de terror y cosas paranormales que realmente llaman la atención dentro de internet. Entonces, bueno, me han estado escribiendo, han estado preguntando por mi salud, yo estoy bien. Y de hecho he seguido respondiendo todos los mensajes que me dejan, a menos que 1 o 2 se me pasen por ahí, pero según yo he respondido absolutamente todo. Pero de momento lo que nos traía aquí es que es octubre, es noviembre, es otoño y no nos queda más que seguir adelante con el tema paranormal. Hey, bienvenido una vez más a nuestro tenebroso rincón del misterio. ¿Me presento? ¿O ya me conocen? Perdón por todo este tiempo que me he ausentado físicamente. Bueno, no, con el audiolibro de Malverde he seguido entre ustedes. Espero que lo estén siguiendo porque de verdad es una historia que vale la pena conocer. A mí me gusta mucho porque no es lo que ahora dicen que es, que en realidad lo que representó fue la esperanza de salir adelante en la gente de 1800 y 1900 en el norte del país. Pero bueno, no venimos a hablar de Malverde. El día de hoy estamos aquí para comentarles que regresamos con los domingos de misterio y hoy les traigo 2 buenísimas historias. Como es octubre y noviembre, decidimos que tenemos que presentar casos muy misteriosos. Por ejemplo, posesiones demoníacas, fantasmas y todo eso que hace que nos agarremos de nuestra silla mientras que escuchamos una excelente historia. Aunque muchos de ustedes dicen o aseguran que bebo sangre, no. En realidad, mi desayuno consiste en leche con cereal y la comida, pues bueno, pollo sin sabor. Y eso no se paga solo, así que tengo que trabajar como cualquier mortal. Desafortunadamente, son tiempos duros, Ambrose. Bueno, bienvenidos a la mejor época del año. Y ahora sí, dicho todo esto, comenzamos. Bienvenidos una vez más a nuestro aterrador rincón del misterio. Me presento, por si no me conoces, mi nombre es Chris Spellman y estoy aquí para traer hasta tus oídos las historias más inquietantes de la red. En esta ocasión hablaremos de 2 casos demasiado tétricos. Uno de ellos fue contado hace meses por el doctor Eduardo Merlo, quien tiene estudios en arqueología, así como maestría y doctorado, aparte de haber trabajado más de 50 años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, en el INAH, por lo cual se entiende y mucha gente así lo reconoce como una eminencia dentro de temas históricos y de antropología. Pero si seguimos hablando de su currículum, no vamos a terminar pronto. Así que lo único que tenemos que resaltar es que don Eduardo Merlo no es un cazafantasmas, tampoco es un allegado al tema esotérico y mucho menos es creyente o divulgador de estos casos, pero solo en ciertas ocasiones y solo a un público muy pequeño le cuenta las historias que le ha tocado vivir en carne propia. Hace mucho tiempo, a finales del siglo X después de Cristo, había un convento en un pueblito en Europa. Era de monjas cartujanas. Estas, para que te ubiques, eran religiosas de Prevallón, en la provincia del sur de Francia. Ellas fueron acogidas por la Orden de San Antelmo, séptimo prior de la Gran Cartuja. Dichas órdenes de cartujanos estaban bajo la mirada y dirección de un mismo personaje que se denominaba el ministro general de la Gran Cartuja. Así fue pues como esta nueva orden femenina nació en aquel tiempo. A decir verdad, según algunas lenguas, las órdenes femeninas no podían ser igual que las masculinas, pues según se decía, y bien conocido era, que el mismo Jesús eligió venir como hombre y no como mujer. Por lo tanto, quizá la mujer no debería intentar imitar las órdenes masculinas, así que según ellos, el mismo Dios se encargaría de castigarles para que entendieran su lugar sobre esta tierra. No obstante, estas mujeres tenían un punto de vista claro y estaban enfocadas a consagrar su vida a Dios, como quiera que fuese y le pesara a quien le pesara. Así que siguieron con su encomienda. Sin embargo, apenas 200 años más tarde de haberse formado la Orden de las Cartujanas, corrió un rumor en el pueblo cercano. Este rumor hablaba de que una monja de aquel convento estaba poseída.
Según decían, por las noches se comenzaban a oír voces que salían por debajo de la puerta de su dormitorio. Al principio eran murmullos y después eran pequeñas risas, y con el paso de los días todo esto fue incrementando hasta llegar a ser carcajadas descaradas a altas horas de la noche. Todo esto, por supuesto, aunado a más fenómenos que fueron evolucionando con el paso de los días y después de los meses. Aquella monja estaba adelgazando aceleradamente. También se decía que dejaba de dormir durante semanas. A veces era escribiendo y otras tantas simplemente rezando. Cuando no estaba en su habitación, estaba postrada, tirada en el suelo, quejándose en la iglesia del lugar. Por supuesto, la Madre Superior intentó ayudarle. Se dice que primero fue médicamente, pero para ser honestos, los brebajes que le daban los doctores no servían de mucho. Lo que a veces sí llegaba a ayudarle eran unos tés para dormir, pero de ahí en más, parecía que su estado mental iba fuertemente en declive, lo que por supuesto le ganó que entre los pasillos se murmurara que ella estaba poseída por un demonio. Aquel prior pronto supo todo lo que se hablaba sobre aquella monja, y en 1192 envió una carta con el fin de verle a la brevedad y así poder comprobar por él mismo qué era lo que estaba pasando dentro de las paredes de aquel convento. Dicen que su sorpresa fue mucha, pues al arribar hasta aquel punto tan alejado y conocer directamente a las implicadas, quedó boquiabierto, pues la religiosa señalada de estar poseída fue encontrada en su celda. Estaba llorando y rezando frenéticamente. Entre los balbuceos se alcanzaban a escuchar súplicas de perdón y arrepentimiento por haber dejado que el maligno la tomara en cuerpo y en espíritu. Al momento el prior ordenó que se le quitara el látigo y la vistiesen para ser llevada a la oficina de la abadesa. Tardaron poco en arrastrarla entre 4 compañeras y sentarle frente a aquel hombre de fe. El silencio reinó por un momento y la religiosa estaba sentada, maltrecha, con su cara mirando al suelo, cuando el prior le pregunta por su nombre. Pasaron los segundos y no daba respuesta alguna, por lo cual le repitió la pregunta. Una leve risa salió de la boca de la mujer y en el aire se percibió un fuerte olor a podredumbre. Era algo nauseabundo, olía como animal muerto, y en lugar de contestarle la pregunta, le contestó diciéndole: Dime cómo está la salud de tu madre, François. ¿Sabes que está por morir? En efecto, la madre del prior estaba muy mal de salud, pues ya tenía meses que estaba postrada en su cama, con dificultad para respirar y para hablar. Pero esa mujer sentada en aquel banquillo no tendría manera de saberlo, y tampoco el nombre del prior, que era François Berthois de Alpes, y es que él nunca se presentó ante ella. Esto fue una enorme bandera roja para aquellos que estaban presenciando aquella estampa, y al momento llevaron a la delgada muchacha a su pequeño dormitorio donde la encerraron con llave. Esa misma tarde, el prior ordenó un informe sobre el comportamiento de la muchacha, y al día siguiente leyó un documento de más de 50 hojas presentada por las habitantes del convento. Cabe decir que toda la noche de aquel dormitorio salían injurias, groserías, amenazas y voces que parecían primero las de la monja, pero se iban desvirtuando hasta llegar a una voz completamente diferente, que según ellas hablaba en una lengua que no conocían y con un tono casi gutural. La leyenda prosigue contando que el prior ordenó su tratamiento con un despojo a base de oraciones, lo que podemos decir que fue un exorcismo. Desafortunadamente, los registros de este caso se perdieron con el tiempo, y solo de boca en boca fue pasando esta leyenda francesa. Hay quienes afirman que al no poder sacar esa cosa que vivía dentro de ella, decidieron desvivirle ahorcándole, pero esto no es muy probable. Lo que quizá pasó fue que aquella mujer terminó quemada, pues para los religiosos, sobre todo de ese tiempo, el fuego tenía el poder de purificar el espíritu. Como haya sido, las últimas palabras que aquella mujer alcanzó a decir antes de morir fue: Pronto volveré, y todos ustedes pagarán lo que me han hecho. Esta leyenda es demasiado vieja, y la verdad es que no sabemos cuánto de ella sea verdad.
Sí es cierto que existió una orden bajo ese nombre y que fue fundada más o menos por el mismo tiempo que la leyenda cuenta, pero en realidad no pudimos encontrar los nombres de las inmiscuidas ni de los inmiscuidos. Lo que sí podemos decir es que aquella leyenda tiene mucha similitud con lo que en la Ciudad de México pasó hace apenas 20 años atrás. Y esta es la historia. En la Ciudad de México, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, existe un departamento de arqueología urbana. Este departamento está compuesto por un grupo de arqueólogos y arqueólogas, hombres y mujeres, cuya finalidad es rastrear donde quiera que exista una obra arquitectónica, sobre todo en el tema público, y hacerse presentes en dicho lugar para observar que en medio del barullo de las construcciones no se dañen elementos antiguos, no solo de la época prehispánica. Estos vigías también están atentos a cualquier pieza, dígase de la época virreinal, siglo XIX o incluso en la actualidad. Pero bueno, este departamento de arqueología urbana tiene un especial interés en intervenir de primera mano por los excelentes resultados que ha dado su presencia. Por ejemplo, es gracias a estos arqueólogos que logró rescatarse el Coyol Xahuique. Este es un monolito que se rescató cuando la Compañía de Luz del Estado de México estaba haciendo unas excavaciones y de pronto se topa con un monolito. Los arqueólogos pudieron rescatar la obra y ahora podemos observar a la diosa de la luna o de la Vía Láctea, quien, según historias, fue masacrada por su hermano Huitzilopochtli, según la mitología azteca. Y después de este hallazgo ahí mismo se encontró el Templo Mayor. Así se fueron haciendo la cadena de elementos protegidos gracias a este departamento del INAH. Ya con todo este preámbulo, pasemos al año 2003, cuando por parte del gobierno se solicita una remodelación del complejo Alameda. Una serie de edificios resultaron dañados, así que los tuvieron que demoler. Para quien conozca la ciudad, estaban situados en aquel tiempo sobre la avenida Juárez, más o menos estaría sobre el eje central y Valderas. Ahora se encuentra ahí la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otros edificios gubernamentales. Pero sobre esa línea de edificios quedaba el templo del Corpus Christi. Este templo data del virreinato y su historia nos relata que fue fundado en 1704 por el virrey Baltasar de Zúñiga, duque de Arión. La historia es muy curiosa porque este edificio decide albergar exclusivamente a mujeres indígenas, pero nobles. En realidad estamos hablando de algo extraordinario, porque fue el primer convento en su tipo dentro de México que decidió albergar a las mujeres indígenas para educarlas dentro del catolicismo. Y es que las indígenas tenían prohibido ingresar a conventos. El motivo por el cual se dice que el virrey decidió fundar este sitio fue porque había una niña indígena. Decimos niña porque era el término que en esos años se utilizaba para describir a las muchachitas. No se trataba de una niña de 7 u 8 años, más bien una jovencita, pero en aquel tiempo se les llamaba niñas. Como sea, se dice que aquel virrey puso los ojos en esta niña cuando estaba en México. Ella le servía, y según cuentan, Baltasar cae enamorado de ella al momento en que sus vidas se cruzan. El detalle aquí era que él era casado ante la ley española, y sin ganas de que la muchacha se quedara con algún mozo de los que la rodeaban, decidió inventarse este convento y encerrarla ahí. Así fue como este edificio nace de la absurda necesidad del virrey Baltasar. El convento se terminó por ahí de 1720, y ahí se le da el nombramiento de abadesa a la muchacha que el virrey quería. Y así duró algunos años, hasta que Baltasar, siendo muy cercano al rey español en turno, es mandado llamar por este, que si no me equivoco sería Felipe V de España. Este rey le revoca el cargo y manda a Baltasar a otro lado. Es así como llega un nuevo virrey a México, quien por cierto pega el grito en el cielo al saber que se había mandado a hacer un convento exclusivo para niñas indígenas. Y en ese mismo instante, él ordena que se cierre, cosa que ya no se podía porque había sido aprobado y le habían dado presupuesto para su operación ante todas las leyes de aquel momento. Y además, pues ya estaba en funciones. Entonces, este nuevo hombre, clasista, optó por declarar que las mujeres indígenas no tenían capacidad ni para gobernarse ellas mismas, primera por su sangre y segunda por las costumbres que les precedían, por lo cual se aseguraría de que, desde ese día en adelante, la abadesa
tendría que ser una española y no una indígena. Ya eran finales del siglo XVIII y así lo hicieron. Mandaron llamar a una monja quien tomó el cargo y según cuentan las lenguas, esta mujer era una cosa terrible. Aseguraban que le satisfacía castigar físicamente a las monjas por cualquier minúscula cosa que le ofendiera. Un dato muy interesante es que los conventos de frailes y de monjas en aquel tiempo, pero especialmente las de monjas, contaban con un sótano adecuado para ser cárceles. Las religiosas podían pasar ahí un día, 2 días, una semana, un mes, un año, lo que fuera. A veces cumplían cadenas de por vida. Ellas vivían bajo sus propias leyes y no había nada que les impidiera este tipo de castigos. Un claro ejemplo es el convento de la Inmaculada Concepción en Puebla, que ahora es un hotel. De nombre Quinta Real o Camino Real, parece que ha tenido estos dos nombres a lo largo del tiempo. Pero bueno, en este hotel, después del segundo patio, debajo de las escaleras se puede apreciar las celdas de castigo de las monjas. Es un lugar construido con el fin de que la monja estuviera cumpliendo condena inclinada, jamás parada. Es decir, sí. O sea, todo el tiempo que tendría que estar ahí dentro no podría estar estirada. Pero esto te lo estoy contando para que te des una idea de cómo tenían que ser las cárceles para ellas en aquel tiempo tremendo y macabro sin duda. Y así fue todo el mandato de esta monja sobre las niñas indígenas, hasta que un buen día la superiora o abadesa muere. Después de su muerte, llegan infinidad de quejas de las religiosas dirigidas hacia el obispo de la ciudad, con el fin de hacerles saber todo lo que habían vivido cuando esa mujer estaba viva. Pero, curiosamente, el obispo decidió no hacer públicas las declaraciones, así que muchos historiadores creen que estaban describiendo cosas muy fuertes. Se habla de torturas, clavos bajo las uñas, acciones de todo tipo, tremendos esfuerzos físicos y psicológicos que les hacía pasar. En fin, todo parece indicar que aquella mujer era el mismo diablo. Pero el obispo decidió terminar el caso con la muerte de ella y cerrar la carpeta. Hasta ahí parece que todo bien, todo normal hasta cierto punto. Pero en octubre del 2004 le llaman al doctor Merlo, de quien les contaba al comienzo, ¿recuerdan? En ese momento él se encontraba, de hecho, en Puebla. Y en la llamada le dicen que mientras estaban haciendo reparaciones y restauraciones en el antiguo templo del Corpus Christi, había aparecido algo demasiado extraño y sin precedentes hasta esa fecha. Por supuesto que el doctor Merlo pregunta que de qué se trataba, pero se negaron a darle explicaciones por teléfono. Lo más que le pudieron decir es que habían encontrado un cajón que parecía de plomo o forrado de plomo en el interior del edificio. El doctor accede a investigar el caso. Cuando llegó a la Ciudad de México, encuentra que el proyecto estaba a cargo de 2 arqueólogas muy jóvenes, casi sin experiencia, y que la verdad no tenían ni idea de lo que podía ser eso que habían encontrado, justo debajo de la puerta del convento. Es decir, según explicaciones, el cajón estaba debajo del dintel de la puerta. Eso llamó mucho la atención en algunos estudiosos porque ¿a qué religiosa la ponen donde todo el mundo podía pisarle día y noche? Como quiera que haya sido, después de observar, el doctor se dio cuenta que estaban frente a un féretro de plomo. Como era de esperarse, pidió que lo sacasen y lo llevasen a un laboratorio para saber con exactitud de qué se trataba. Para él solo había 3 acontecimientos que podían justificar haber encontrado algo de esa magnitud. La primera era que él o la muerta haya fallecido en un lugar muy lejano. Por el tiempo de traslado, quien tenía el poder económico recubría con plomo el ataúd para que la putrefacción del cadáver no afectara tanto a quienes tenían que estar cerca de este y así poder trasladar el cuerpo hasta su lugar de reposo. Esa era una costumbre muy antigua y normal. La segunda era que el muerto o la muerta haya fallecido por una enfermedad contagiosa, llámese tifo, peste negra, peste bubónica, enfermedades sin remedio y altamente contagiosas para la época. Para eso se usaba el plomo. La tercera era algo muy difícil de creer, pero que estaba estipulado en las ceremonias católicas. Aquel cuerpo fue considerado poseído,
apegado a la brujería o devoto de Satanás. El hecho de forrar el ataúd con plomo simplemente fue para asegurar que aquella cosa que estaba dentro no se escapara y de esa manera evitar que dañara a quien tuviese enfrente. Para este proyecto, en aquel año, también el gobierno de México estaba muy interesado y acercó todo lo que se pedía para poder resolver el caso. A lo mejor alguien de gobierno creyó que se trataba de algún tesoro porque no se hablaba de un ataúd. Recuerden que en el primer informe se hablaba de un cajón. Bueno, el primer dato curioso que los trabajadores comenzaron a hablar es que ellos aseguraron que el ataúd era tan pesado que ni 15 trabajadores pudieron moverlo ni 1 centímetro de la fosa, por lo cual se manda a pedir una grúa con cadenas, y esa fue la única forma en la que pudieron llevarlo para estudiarlo. Pero para esto no crean que aquella cosa que estaba dentro se las iba a dejar fácil, pues después de batallar con todo el peso, la grúa deposita sobre una camioneta el féretro y ésta se levanta quedando de caballito, razón por la cual se solicita un camión con plancha. Ese camión que habían pedido nuevamente llegó justo cuando el sol se estaba ocultando y fue entonces y la única manera en que pudieron moverlo. Como te imaginas, los trabajadores ya estaban muy nerviosos. La mayoría de ellos creían que todo esto era muy mal presagio, pues el ataúd no se movió hasta que el sol se ocultó. El pedido del doctor Merlo de facilitar un laboratorio fue denegado, por lo cual le consiguieron el CEMEFO de la ciudad, lo que conocemos aquí en México como Servicio Médico Forense, es decir, a donde llegan todos los cadáveres de los alrededores para estudiar aquello. Con un gran suspiro y ya con algo de recelo, deciden seguir adelante sin importar que les diera la madrugada, y ahí se envuelven con la segunda pelea con el féretro que colocaron sobre una mesa de disección. Después de analizarlo palmo a palmo, validaron que aquel armatoste estaba intacto, cerrado, como aquel día en que fue colocado en la fosa. Lo único que sí mostraba era que debido al paso del tiempo el plomo ya se había ennegrecido, pero de ahí en más era un buen trabajo de herrería lo que tenían frente a ellos. Para comenzar con los estudios, lo primero que el doctor Merlo pide es aplicar rayos ultravioleta, con el fin de revivir los colores originales. El doctor Merlo dejó plasmado en los informes lo siguiente: fue como magia poder ver la pintura negra y los galeones dorados que adornaban aquel ataúd. Pero lo que más llamó la atención fue el detalle de una franja que rodeaba la pieza de metal, porque parecía un encaje dorado y terminaba en un costado, con un clarísimo número que en aquel tiempo también fue pintado. Los números eran 666. En ese momento Merlo voltea a ver a las personas que le acompañaban en los estudios y les dice que está más que claro. Por esa marca, aquella persona enterrada tenía algo que ver con el maligno. Las muchachas no entendían lo que les decía y comenzaron a preguntar que de qué estaba hablando. El doctor, con un tono flemático, les contesta que si leen el Apocalipsis, aquel número no era otra cosa que el número de la bestia. A partir de ese momento, la sala se puso más seria y, con reservas, decidieron continuar con la investigación. Los trabajadores del CEMEFO, en su desesperación para zafarse de aquello rápido, piden mandar traer una motosierra para abrir de una buena vez el ataúd, cuando el doctor Merlo les para su carro y les dice que es imposible hacer eso, pues la descomposición de un cuerpo de tal antigüedad puede generar gases tóxicos e incluso explosivos, y que él no estaba dispuesto a estar allí si ellos seguían firmes en abrirlo de una forma tan arcaica como esa. Total, después de un estira y afloja, siguen con los métodos comunes para un artefacto de esa antigüedad. Despacio, y con un marro de goma y un cincel delicado, fueron golpeando por todo el perímetro del armatoste. Al comenzar a abrir el costado por indicaciones del doctor Merlo, abandonan la sala con el fin de que aquellos gases que pudieran estar dentro se fueran disolviendo al contacto con el oxígeno. Eso fue por el bien de todos los que estaban presentes. Unas horas más tarde, y después de medir la calidad del aire, todo estaba bien, así que juntos procedieron a seguir con aquel trabajo. Al abrir el lecho del féretro, pensaron que estaría ahí un esqueleto antiguo, pero la sorpresa estuvo que lo primero que vieron
fue una cama de carbón. Carbón en una tumba. Sin duda, alguien que presenció la sepultura de aquel cuerpo tuvo que haber venido de Europa, aparte de la abadesa, por supuesto, pues en algunos pueblos antiguos, situados en la costa del Mar Negro, tenían por costumbre apuñalar con barras de metal o madera y luego cubrir aquel cuerpo inerte con carbón vegetal. Según algunas creencias, los cuerpos de aquellas personas que habían sido malas durante su vida podían convertirse en vampiros, y de no hacer este ritual, no podrían evitar que ese no muerto se levantara a medianoche y aterrorizara a los vivos. Debajo de la capa de carbón, el renombrado arqueólogo se topó con una capa de cal, piedra de cal machacada sobre el cuerpo, lo que hizo que todos se trasladaran un paso hacia atrás, pensando que quizás el cuerpo había muerto por la culpa de alguna enfermedad contagiosa. Ya era demasiado tarde para echar todo hacia atrás, así que decidieron continuar retirando esa capa, y al fin se pudo observar la configuración de un esqueleto humano, aún con mucha piel que conservaba pegada al hueso. Lo tenía en la nuca, en la cara también presentaba los tejidos blandos, por cierto, tejidos que son los primeros en irse en un cuerpo muerto normalmente. También se registró restos de carne en las piernas, cosa por demás rara para una momia de casi 300 años de antigüedad. Pero bueno, los restos también estaban cubiertos con un vestido del cuello hacia abajo, que ellos describieron como un hábito de monja. Pero lo escabroso de este punto es que, cuando el doctor exclamó, «¡Es una monja!», aquel hábito se desintegró por completo. Los estudiosos culparon a una ventisca de haber acabado con el vestido, pero el doctor Merlo seguía pensativo, pues en toda su carrera jamás había visto una serie de sucesos como los que aquella madrugada presenció en aquella sala de la morgue de la Ciudad de México. Otro dato curioso es que, aunque todo el informe estuvo lleno de fotografías en todo momento, muchas se heredaron. Por ejemplo, la del cuerpo cubierto con el hábito no salió. Simplemente tenemos la fotografía en donde el cuerpo aparece casi siendo un esqueleto después de haber limpiado los huesos de la carne. Después de tomar y guardar restos de la piel, del cabello y los huesos, se dieron las conclusiones del caso y quedó acertado. Aquel cuerpo era de una española, pues los cabellos rubios la delataron. Las niñas que se formaban ahí eran indígenas, no mestizas. Unos zapatos de modelo alpargatas elegantes, pero muy desgastadas, hablaban de que aquella persona tenía recursos económicos. Aquella monja abadesa no fue sepultada con la túnica completa. Es decir, a aquel esqueleto le faltaba el rostrillo y el velo. Tampoco había un crucifijo, ni un rosario, ni algún cordón bendito, y esto era forzoso en las sepulturas de aquellas mujeres casadas con el Altísimo, porque era su derecho. Pero en este entierro no encontramos ni una vara de nardos ni de rosas, que también eran elementos que le ayudarían a la religiosa a trascender de buena gana y en paz hacia la siguiente vida. Para los arqueólogos todo estaba muy claro. El número 666 que habían encontrado en la tapa tenía que ver con todo lo que estaba pasando. Y por último, la cabeza de aquella monja enterrada no apuntaba hacia el altar mayor, estaba de frente a la calle, seguro para que, en caso de que eso pudiera levantarse, agarrara derecho a la calle y no al convento. Al finalizar los estudios llegó la tan esperada pregunta: ¿qué debían hacer con los huesos? El piso de aquel recinto de donde se había sacado el féretro ya estaba puesto y restaurado, por lo cual era imposible que lo reabrieran para volverla a colocar. Así que el doctor Merlo decidió hablar con las monjas capuchinas, también ubicadas en la Ciudad de México, para comentarles que tenían a una hermana suya. Y les contó todo lo que había pasado, incluyendo la parte médica, por supuesto, la parte de los números y de las mortajas, absolutamente todo. Él se sintió obligado a ser sincero con ellas, sobre todo por las extrañezas del caso. Las monjas le contestaron que lo discutirían internamente para saber si le darían un espacio con ellas para su descanso eterno. Pero después de algunos días le hicieron saber que no, que ellas no estaban dispuestas a cargar con eso, pues por todo lo que supieron por boca de don Merlo, esa monja estaría catalogada dentro de sus prácticas religiosas como alguien mala. Seguramente ella estaría en el infierno y por eso ellas no la querían. Si te preguntas entonces qué pasó con ella,
Bueno, le pusieron otro número. Ya no era el 666. La metieron en una pequeña caja de madera y la llevaron hacia la bodega de las cosas perdidas. Ahí quedaron sus huesos. Los resultados clínicos finales nos hablan de una mujer de origen español de aproximadamente 39 años de edad, que tuvo una anemia muy fuerte y padecía una terrible infección en la boca, que le carcomió dientes y el hueso de la mandíbula. Probablemente esa fue la causa de muerte, por lo cual sus últimos años de vida no debieron de ser muy gratos. Los dolores más los malestares físicos por la anemia, y aparte los olores putrefactos que debieron salir de la boca, quizá fue lo que ayudó a su fama de endemoniada. ¿O no? ¿Recuerdas la historia de la monja francesa y su posesión? ¿Qué probabilidad existe de que los mismos padecimientos sucedieran una y otra vez con casi 10 siglos de diferencia, y que en ambos casos se tachara a aquella persona de poseída? ¿Alguna vez sabremos qué otros actos hicieron que a esta religiosa de México se le sepultara con tantos avisos de peligro? Bueno, son muchas preguntas, pero sin duda, las dos historias son muy interesantes. Bueno, hasta aquí llegó la historia de este domingo. Si te ha parecido buen video, te pido que me dejes un like y un comentario. Si no sabes qué comentar, entonces déjame un emoji de cruz. Esto me ayuda muchísimo para que YouTube tome en cuenta mi contenido y ya sabes que yo contesto en cuanto lo veo y en cuanto puedo. A lo mejor a lo largo del video escucharon ruidos y como cosas que se aventaron y algunos como que gruñidos, pero no fue la monja y tampoco fue el demonio ni fue nada paranormal. Es la actividad de mis gatos. Aquí andan muy felices, les mandan muchos saludos también. Y si te gustan los gatos como a mí, déjame un like, sígueme en mis redes sociales y por favor, si te gustó mucho el contenido, pues me ayudarías bastante si lo compartieras. Ahora sí, dicho esto, te mando un abrazo fuerte hasta donde quiera que te encuentres y recuerda que yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que el misterio también es cultura y que tú y yo solo nos despedimos para reencontrarnos de nuevo. Chao.